Bendiciones, los saludo a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos en este día para adorar con todo el corazón a nuestro Señor. El título del mensaje de hoy es Conozcamos el misterio de Cristo. La lectura del texto principal es Efesios 3 del 1 al 13 y la lectura complementaria es Génesis 12 del 1 al 9, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar, hermanos, con una introducción, viendo lo que se ha tocado anteriormente acerca de la carta a los Efesios, ¿no? Estamos predicando la carta a los Efesios y habíamos visto en Efesios capítulo 1 acerca de la bendición celestial, que hemos sido escogidos por Dios de antemano para alabanza de su gloria. Y que la iglesia, pues, debe de orar pidiendo la iluminación del conocimiento de Dios para conocerle más de lo que ya lo conocemos. ¿Para qué? Para servirle mejor, para servirle como Él lo desea. En Efesios capítulo 2 ya vemos la ejecución del plan redentor. ¿Cómo es que nuestro Señor, después de escogernos, después de preparar todo, cumple su plan, envía a Cristo, muere en la cruz del Calvario y mediante Cristo se nos es dada la gracia de salvación? Entonces vemos el plan redentor de Dios que se aplica a nosotros por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo para vivir una vida santificada y una vida en constante edificación. Nos dice la palabra de Dios que debemos de ser edificados hasta el punto de llegar a ser un templo que glorifique su nombre. Y ahora en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo pasa a dar testimonio a través de su ministerio, a través de lo que el Señor le ha encomendado, comienza a explicar el misterio de Cristo. ¿Ya? Entonces, ahora comenzando con el desarrollo del mensaje, vamos a leer Efesios 3, el versículo 1, dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hermanos, y acá Pablo, ¿no?, podría seguir explicando la doctrina del Señor, pero comienza para dar paso a explicar el misterio de Cristo. Lo que comienza a hacer es dar esta introducción acerca de su ministerio, miren, de la misión que ha sido dada a los gentiles, hacia los gentiles, digo. Pablo, prisionero de Cristo. Él está diciendo: yo, Pablo, me encuentro prisionero por causa del reino de Dios, por causa de Cristo mismo, por causa de la misión que Dios me ha confiado. Y esto nos llama a reflexionar mucho acerca de lo que podemos pensar acerca del padecimiento y las tribulaciones de todo creyente. Hermanos, cuando nosotros pasamos por diversas pruebas, hay un contraste muy claro entre un cristiano que recién comienza en la fe y un cristiano que ya ha crecido o que ya es maduro en la fe. ¿Cuál es el contraste? Que tiene discernimiento, que sabe entender la razón, muchas veces, la razón y la causa por la cual pasa lo que está pasando. Si el cristiano vive su vida obedeciendo al Señor, arrepintiéndose, honrando su nombre, y se enferma, ¿no?, o es acusado falsamente y pasa muchos problemas, ¿qué es lo primero que va a salir de su boca? De su corazón, digo, ¿no? Porque de ahí es donde sale. Lo primero que va a decir es: realmente esto estoy pasando, aunque no estoy viviendo en pecado, porque estoy viviendo en obediencia delante de Dios,
esto viene por causa de mi perfeccionamiento, esto viene por causa del Evangelio, ¿no? Para aumentar más mi fe. Hay pruebas que nos van a ayudar a crecer. Sin embargo, los creyentes que recién comienzan, y puede un creyente tener muchos años en la iglesia, sin embargo, no crecer espiritualmente. Y muchos de esos creyentes, la respuesta que saldrá, ¿no?, de su corazón será queja nada más. Queja y queja y molestia para con Dios, diciendo: Dios, ¿por qué me permites que pase estas cosas? ¿Por qué me permites que pase estos problemas? Si yo realmente, yo quiero vivir para ti, pero ¿por qué? Si Cristo Jesús me ha salvado en la cruz, tengo que pasar esto. Realmente sorprende, ¿verdad? Porque lo que Dios ha hecho en el cristiano no es quitarle los problemas mágicamente. Lo que ha hecho es poder darle la victoria en medio de esos problemas y saber lidiar con el Espíritu Santo esos problemas. Entonces, viendo esa realidad, ¿nos identificamos? Podemos decir qué cosas estamos pasando por causa del Evangelio. Si estamos pasando pruebas, situaciones, ¿no?, que parecen injustas por causa de hacer la voluntad de Dios, es que vamos por buen camino y estamos haciendo las cosas de Dios. Ahora, puede que no pase nada, porque realmente no estaríamos haciendo nada por causa del reino también. Y el cristiano debe de saber discernir, debe de saber entender la situación en la que está viviendo. Y a todo esto, la palabra de Dios nos llama y nos dice: bienaventurado aquel que está pasando estas cosas por causa del reino de los cielos, ¿no? El sermón del monte, ¿no? Incluso en la carta del apóstol Pedro nos dice que pues es bendito aquel que está pasando estas pruebas, incluso cosas injustas, por causa del reino, sin hacer nada malo. Y es lo primero que Pablo está mostrándonos aquí. Yo, Pablo, estoy prisionero por Cristo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Cualquiera que lo lee sin cuidado puede decir: yo, Pablo, estoy preso, claro, en Cristo Jesús por culpa de ustedes, ¿no? Uno incluso puede servir en la iglesia, ayudar a los hermanos, y que por esa causa te pasen cosas malas o tengas muchos conflictos y problemas. Y por eso, y mucho es esto, que nos puede salir molestia, nos enojamos, nos molestamos. Es que el hermano es así, responde así, uno trabaja, uno sirve al Señor y me hacen esto, no quieren colaborar, ¿no? Esa no es la expresión que Pablo está mostrando aquí. Pablo está diciendo: yo estoy preso por causa de Cristo, por causa de mi amor a Cristo, ¿no? ¿No? A causa, ¿no?, por causa de vosotros los gentiles. Nuestro amor a Cristo nos va a llevar a pasar muchas pruebas. Y el apóstol Pablo es puesto aquí como un ejemplo. Siendo él pues pastor, apóstol, él está mostrando a la iglesia, a que la iglesia también, como es partícipe de las bendiciones de Cristo, de su herencia en el reino de los cielos, como ya hemos leído, también va a ser partícipe de lo no tan bonito como son los padecimientos. Pero recordemos esto muy claramente, hermanos. Cristo padeció, pero él fue, en su padecimiento triunfó. Así también, como somos copartícipes con él, en nuestros padecimientos triunfaremos. ¿Qué es eso? Eso debemos tenerlo muy claro. Y recordemos, la tribulación, los problemas son temporales. Lo que sí es verdadero, eterno y permanece es la victoria de Cristo. Son sus bendiciones. El Señor quiere que pongamos en práctica las bendiciones en los problemas que estamos pasando en estas semanas, en estos momentos, cual sea lo que estemos enfrentando, ¿no? Entonces,
y enseñemos a nuestros demás hermanos a estar dispuestos a esforzarnos por causa del Evangelio. No es fácil estar preso. Pablo estaba en arresto domiciliario en Roma. Y él no dice yo estoy teniendo problemas porque el problema es Roma. Podemos decir yo estoy teniendo problemas porque el problema es esto, mi larga lista. No, hay que saber, hay que orar, ¿no? Si no lo tenemos claro, hay que orar, Señor, hazme ver, hazme entender por causa de qué estoy pasando esta situación. Si eso en algún pecado, pues te arrepientes, ¿no? Y si no, caminas igual firmemente. Puedes cerrar el teléfono. Ya. Ahora, la palabra de Dios en el versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y este es un problema que había sido recurrente en el pasado. ¿Cuál era? Que a Pablo se le cuestionaba el mensaje que transmitía. Y a muchos de nosotros también en estos tiempos se nos cuestiona lo que compartimos. ¿Por qué? Y no nos sintamos muy aludidos, porque al que cuestionan es al Señor del mensaje, no nosotros. Nosotros somos transmisores del mensaje. Y acá el apóstol está diciendo que Dios le concedió que fuese administrador de la gracia. Es decir, yo te he encargado este evangelio para que tú lo expliques, lo expongas de manera clara, de manera concreta, sin añadir, sin quitar, para que todos puedan escucharlo, para que todos puedan tener libre entrada a esta bendición de ser un solo pueblo, que vamos a ver ahí más adelante, que es acerca del misterio de Cristo. Te he encargado este misterio, Pablo, que lo administres bien. Y vamos a hablar un poquito acerca de la administración más adelante, pero quiero concentrarme en acerca del misterio de Cristo. El apóstol Pablo dice esto, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y aquí viene el misterio que en otras generaciones no se dio, 5 y 6, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces lo que nos dice el misterio es que no son dos pueblos, que no es que los gentiles que creen y los judíos sean dos pueblos de Dios, no. Que tanto judíos como no judíos, todos los que creen de ellos serán un pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia universal de Dios. Para nosotros que leemos esto, no nos choca tanto, porque no hemos vivido en una sociedad teocrática, no hemos vivido en las rigurosidades religiosas de la ley de Dios. Pero esto es muy chocante para un pueblo que sí ha vivido durante muchos siglos con esta manera de vivir. Y que tú estés acostumbrado a una manera de hacer las cosas y de repente te digan que no es por esto que tú eres pueblo de Dios, sino que lo que destaca al pueblo de Dios es la gracia de haber sido salvado por los méritos de Cristo. Este es el misterio, que no importa si tú has vivido durante muchos siglos siendo una buena persona, siguiendo la ley de Dios, queriendo cumplirla con un buen corazón, sino que hayas recibido el cumplimiento de esa ley, al Cristo enviado por Dios que cumplió toda esa ley. Tanto ustedes como los que crean
serán pueblo elegido. Y pareciese, desde el punto de vista judío, algo injusto. ¿Por qué Dios, después de durante muchos siglos diciéndonos, sigue la ley, guarda la ley, grábala en tu corazón, Dios es uno es, la transmitirás a tus hijos, viene ahora y nos dice que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo y que es por Cristo que ya soy salvo sin obras? Es para volver a poner a su pueblo sobre la base de la fe, no sobre la base de los méritos humanos. Este es un gran misterio y por eso Pablo dice, este misterio se me encargó explicárselo a los gentiles, de manera que los gentiles entiendan. Los judíos tienen a los apóstoles que les van a explicar mejor también, Pedro, Santiago, ahí están ellos. Pero esto es muy chocante para los judíos del primer siglo. Era tan chocante que se hizo un concilio. Era tan chocante que cuando Dios lo mandó a la casa de Cornelio, a Pedro, Pedro se sentía reacio de presentarles a Cristo. Y aún así, viendo que el Espíritu de Dios vino sobre los que creyeron en la casa de Cornelio, seguía reacio en su conducta cuando se juntaba con los gentiles. Entonces tuvo que haberse un concilio y aclarar este tema. Y Pablo estaba ahí también. Y se aclaró de que, ¿no? Nosotros, pues, apoyamos a nuestro hermano Pablo y su ministerio hacia los gentiles. Nosotros seguimos con los judíos con los que el Señor nos ha dado, ¿no? Y sí, el misterio de Cristo es la unión de todos los creyentes que pasan a ser un solo cuerpo, una sola familia. Ya no más divisiones, ni barreras, ni discriminaciones. Los judíos tenían ese prejuicio cultural, discriminar a otros por no ser judíos. Lo que Cristo hace es romper el judaísmo, porque en esencia, pues, no es seguir unas doctrinas de una sola tribu, sino es seguir el espíritu de la ley que Dios ha dado, la promesa. Y ahí Pablo comienza a explicar, y esto es lo maravilloso, que comienza a explicar, dice, este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea, no se les explicó claramente, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Él está diciendo, tanto los apóstoles como los profetas son los que escribieron toda la Biblia. Por lo tanto, presenta el misterio de Dios como un gran tapiz tejido de manera completa. Ustedes cuando ven que se teje un tapiz grande y ese tapiz tiene bastantes figuras, imagínense, ¿no? Es un retrato grande tejido de una naturaleza y de personas ahí. Y si el tapiz está a mitad de ser terminado, tú puedes ver una parte, pero no puedes ver a las personas que van a ser tejidas en la segunda parte del tapiz. Por lo tanto, tú puedes pensar que esto es todo. Eso era para los judíos y su visión del misterio de Dios. No era algo claro acerca de que judíos y gentiles los creyentes iban a ser un solo pueblo. Es por eso que cuando viene Cristo y por medio de sus apóstoles la revelación es terminada, por eso ya en el primer siglo la palabra de Dios se completa, se termina de escribir, ya no hay más revelación, está completa, ya tienen el tapiz entero. Y el apóstol Pablo dice, lo que los profetas hablaron fue un misterio escondido, preparado, no para esa época, sino para que se cumpliera en la nuestra. Al final, en estos tiempos, bueno, en aquellos tiempos pues de Pablo, ya después con Juan, al final que cierra todo, ya se completa la revelación. En Cristo Jesús, judíos y gentiles. Y esta gracia que debemos de transmitir, que se me ha dado, dice Pablo, yo he sido administrador de la gracia. Y hay que entender, ¿un administrador qué hace?
Un administrador no solamente almacena cosas o cuida cosas. Claro. Por eso acá la palabra administración tiene mucho que enseñarnos. Pablo dice, yo soy administrador, yo no soy el que ha escrito una nueva doctrina, yo no he inventado un nuevo mensaje, yo no quiero favorecer más a los gentiles que a los judíos. No, quiero que me entiendan, que entiendan de que yo soy administrador. Y este mensaje es el mensaje que recibieron en su momento, en un inicio, los profetas, pero que fue progresivamente revelándose hasta cumplirse, y los apóstoles son comisionados para darlo a terminar. Entonces, se nos ha dado esa tarea. Pablo dice que es administrador. Un administrador no solamente cuida, ¿no? Recibe tal cual lo que le ha sido dado. Como dicen ahí, lo distribuye, lo ordena y procura que sea llevado de la mejor manera y que se dé un cumplimiento, porque hay un plan. Es igual. El apóstol Pablo, que recibió el Evangelio como buen administrador se encargó primero de llevarlo conforme a su propósito. Es decir, la palabra de Dios que se me ha dado, esa doy. No doy ni más ni menos. Si se tiene que aclarar algo, se aclara. ¿Y qué más? Cuando es atacada la palabra, tiene que ser defendida. Y claro que fue atacada. En los tiempos del apóstol Pablo, muchos atacaron el mensaje de Cristo. Muchos decían que no solo basta la fe en Jesucristo para ser salvo, tienes que hacer tus buenas obras. Por eso la iglesia de Galacia se movió, ¿no se acuerdan? Y por eso Pablo escribe a Galacia y les dice, yo soy apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Puede que yo no haya caminado con Jesús en sus 3 años de ministerio, sin embargo a mí me llamó Dios, no yo me llamé. Y yo pude estar con Jesucristo resucitado. Por eso dice, y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Está hablando de la resurrección, una de las marcas del apostolado. Esto se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los profetas, todo el Antiguo Testamento, los apóstoles, todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia, es un tapiz que va revelando progresivamente el plan de Dios. Esto tiene que ser enseñado a los creyentes. Y pasa a decir en el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si ustedes judíos que están entre los gentiles ahí, piensan que son más religiosos, pues no lo son. Piensan que son de más por su historia y tradición, no lo son. Tienen el privilegio de haber sido judíos, sí. En su tiempo primeramente lo recibieron. Sin embargo, como son un solo cuerpo, nadie es más ni menos delante de Dios. No hay ni mejor creyente ni menor creyente en medio de ustedes. Puede que uno sepa más, uno sepa menos, pero eso no demerita la persona que han sido hechas. Son una nueva creación en Cristo Jesús. Y veamos lo que dice acá. Nos dice coherederos. Coherederos de la misma promesa que los judíos. ¿Dónde encontramos esta palabra de coherederos? ¿Se acordarán en la Biblia? Cuando nosotros queremos rastrear el origen, ¿de dónde sale el pueblo de Dios? Inmediatamente vamos a recordar acerca de Génesis 12, acerca de Abraham. Abraham es escogido y llamado por Dios para comenzar una nación santa, una nación apartada para el Señor. Y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está el propósito de Dios, de en su debido tiempo incluir no solo a los gentiles, sino a todos los que crean en Él. Y eso es algo que
que no estaba muy claro, pero que ahora se nos está enseñando. Para que nosotros fuésemos copartícipes de las grandes promesas y herencias inmerecidas de Dios, porque imagínate darle una gran herencia a alguien desconocido, a un extranjero, no puedes. Una herencia se da los que son de la familia, ¿no es cierto? Es por eso que Dios envía a Jesucristo y en Cristo Jesús hecho hombre, Él muere tomando nuestro lugar para que en Jesucristo, verdadero Dios y hombre, nosotros participásemos de esa herencia inmerecida. Así es. ¿Cuál es la entrada a esa herencia? ¿Cómo yo puedo entrar en el testamento y ser partícipe de esa herencia? Pues por medio de la fe en Jesucristo. Tengo que nacer de nuevo. Eso solamente lo hace Dios. Mucha gente dice, yo tengo que creer. No. Tú tienes que sí abrir tu voluntad, ¿no? Tu voluntad tienes que rendirla. Sin embargo, es el Señor que hace el trabajo en ti. Eso no quita tu demérito ni la responsabilidad que tengas delante de Dios. ¿Cuál era el objetivo? Llevar muchos hijos a la gloria. Cristo Jesús vino, padeció, y todo esto fue necesario para que Él fuese que nos llevase a esa salvación. Por eso cuando el cristiano trata de caminar en los caminos de Dios, su mira no está en el pastor, no está en los hermanos, su mira está en parecerse más a Jesucristo. Génesis 1:27 dice que somos imagen de Dios, ¿no es cierto? ¿Y quién es la imagen del Dios invisible? Es Cristo Jesús que vino. En Él, en su carácter, en sus atributos, vemos al Señor. Y nosotros debemos de aspirar a ser como Él. Gracias a Él tenemos esa herencia. Y como nos dice el Salmo capítulo 8, ¿se acuerdan? Que el salmista dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tú le visites? ¿Qué es el hombre para que Dios le dé una gran herencia, le tenga misericordia? Entonces, es algo inmerecido, es algo que se recibe por la fe. Y claro, la fe lo hace más fácil porque imagínate tratar de entrar en razón y pensar la razón por la cual tú te mereces eso. No hay explicación. Es por pura voluntad de Dios en amor. Así es. Quiero leerles un comentario acerca de un teólogo que hizo acerca de esta herencia. Dice, una vez estuvimos bajo el control de nuestra propia naturaleza humana pecadora. Esto es para los creyentes. Pero Dios en su misericordia nos ha traído a su posesión absoluta. La vieja vida ya no tiene derecho sobre nosotros. Dios tiene un derecho absoluto. La redención no es a la mitad, no es un aspecto de tu vida, es comprar tu existencia. El pasado se cancela y sus deudas se borran. Comenzando una nueva vida con Dios, nos convertimos en herederos de todas sus riquezas. Si es así, nos convertimos en coherederos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que Cristo hereda, nosotros lo heredamos también. Si Cristo tuvo que sufrir, nosotros también heredamos ese sufrimiento. Pero si Cristo resucitó a la vida y a la gloria, también heredamos esa vida y esa gloria. Somos coherederos. Y el coheredero tiene ciertos rasgos también, ¿no? La palabra en Efesios nos ha dicho que los gentiles son coherederos de las mismas promesas en Cristo, ¿no? Y en Primera de Pedro 3, versículo 7 también nos dice que somos coherederos de la gracia. Y cómo debemos de ser, como esos herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos aspectos a los cuales debemos de vivir? Mateo capítulo 5 nos dice que debemos de ser mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Nosotros hemos recibido un gran anticipo de Dios. Sin embargo, la herencia
no se limita solamente a que tú seas salvo, a que te tengas bendiciones espirituales. Esto se va a consumar en la eternidad, cuando toda la tierra sea reformada. Va a haber una herencia la cual ojo no vio ni oído oyó. Son cosas que Dios ha reservado para revelarlas en ese tiempo. El heredero, ¿no?, camina digno de su herencia. Así también nosotros debemos de caminar guardando los mandamientos, es decir, obedeciéndolos. Debemos tener el carácter de fe, porque así como el heredero, ¿no?, sabe que si su nombre está escrito ahí, solamente le queda esperar el tiempo en que se va a tramitar eso y se le otorgue la herencia. Así también nosotros sabemos que las promesas de Dios son verdad y que se van a cumplir. Sí. Pero no necesito pelearme con el abogado, ni con nadie más, ni volverme, ¿cómo se llaman los que analizan la escritura? La firma, eso. ¿Mm? Entonces no necesito volverme eso, ¿no?, para recién entender que voy a heredar algo, ¿no? Sino que alguien de autoridad confiable te lo ha dicho. Así es. Debemos de vivir una vida en constante arrepentimiento y ser guiados por el Espíritu de Dios. Estar dispuestos a caminar en esta vida como si fuéramos peregrinos, ¿no? Es decir, no haciendo tesoros en esta vida, es decir, que mi esperanza no esté aquí. Puedo tener muchas cosas en esta vida, pero mi esperanza va a estar en la siguiente. Es lo que va a perdurar. Y es el motivo por el cual yo vivo de esta manera en la tierra. Uno debe de tener esa certeza. Y como te estás preparando para recibir esa herencia, ¿no?, uno dice, ¿verdad? Necesito saber cómo administrar una herencia, necesito quizá aprender administración, necesito aprender economía, necesito quizá conocer, ¿no?, cómo manejar de la mejor manera, ¿no? Hermanos, esta herencia que vamos a recibirla, lo reciben los entendidos en la palabra de Dios, es decir, los que tienen al Señor como su consejo y sabiduría, los que conocen lo que agrada al Señor y también ostentan un corazón puro. Y uno puede decir, pero yo voy a pecar por error, ¿no? No deliberadamente, pero yo soy imperfecto. Sí, por eso hemos dicho una vida en constante arrepentimiento. Cada día el cristiano toma su Biblia, ora. Cada día su corazón se purifica. Cada día estamos limpios prácticamente delante de Dios. Y por último, así como dice Apocalipsis 21:7, que van a haber problemas. El cristiano va a sufrir ataques día y noche, sin parar, 24 horas todos los días de su vida. Sin embargo, la victoria está asegurada. No hay ni Satanás, ni la muerte, ni la naturaleza pecaminosa de la carne, ni el infierno. Ya tienen potestad en tu vida, ya no. Todas estas grandes promesas nos llevan a reflexionar acerca del rol que uno tiene como un ministro, como un administrador también. Pablo en el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dios me ha hecho ministro de esto. Y la ministro en griego significa diáconos, que se traduce como servidor, como siervo, ¿no? Por eso si hay un cargo de diácono, pues es servidor. Por lo tanto, Pablo se ve a sí mismo no como el gran erudito que él describe en otras partes, donde él dice, yo soy hebreo de hebreos fariseos, estudié con Gamaliel y ostenta un gran currículum. Me sé bastantes idiomas, mi ciudadanía es romana, es judía, ¿no? Tengo gran influencia, no. Él se ve como un siervo de Dios. ¿Qué carácter vemos ahí? Esa humildad. Y no solo eso, sino que después pasa a decir, a considerarse, yo soy el más pequeño de todos los santos. Claro, yo soy apóstol como todos los demás,
Sin embargo, yo no estoy para servir y jactarme y decir todos sírvanme, ¿no? Hay muchos en otras iglesias que entran pues ostentando grandes títulos, ¿no? El profeta, el vidente, el apóstol y no sé qué más cosas que ya no vienen al caso en estos tiempos ya. Sin embargo, eso es para traer más vanidad y más orgullo, ¿no? Hacia su persona y que sea reconocido más. Pablo dijo, yo soy el más pequeño. En otras partes dice, yo soy el abortivo. Y él reconoce su misión. Dice, el versículo 9, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en que Dios creó todas las cosas. Misterio en la Biblia es algo que estuvo oculto, pero que Dios preparó su revelación. Te lo hizo conocer. Muchos pueden contrastar con otros textos agnósticos, ¿no? Textos gnósticos, digo. En el primer siglo, pues, habían así ataques. Y también otros escritos medio extraños en el siglo II, diciendo que lo había escrito según San Tomás, según el Evangelio de Pedro, cosas así, ¿no? Sin embargo, vemos claramente que la iglesia reconocía de quién venía eso. Era claro porque en su momento se dio. Y ya a la postrer no había duda de que era un documento falsificado o que alguien se quería hacer pasar con otro nombre por otra persona. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar un poco acerca de la multiforme sabiduría de Dios, que Dios dio a conocer este misterio, es muy grande. Dios escoge a una persona para hacer de él un gran pueblo. No escoge una persona con gran vigor, fuerte en su juventud, escoge un anciano. Escoge un anciano con una esposa anciana y estéril para hacer de él una gran nación. Hace crecer esta nación en una tierra extranjera. Crece esta nación, pero crecen como esclavos, con una promesa de ser redimidos por un Salvador, que fue Moisés en su momento. Se les prometió una gran tierra, pero pasaron por su desobediencia 40 años en el desierto, para que aprendiesen a vivir como dignos ciudadanos del cielo, hasta que se cumple la promesa no para ellos, sino para su siguiente generación. Y cuando la heredan, se dan cuenta de que han dejado a Dios como su rey y se han hecho rey a sí mismos. Sin embargo, Dios provee rey, de quien da luz al rey venidero, que sí iba a reinar con justicia y verdad en sus corazones. Ese rey Jesucristo, lo que ningún rey de Israel pudo cumplir. Y él iba a reinar en espíritu y en verdad, en nuestras vidas. Entender la multiforme sabiduría de Dios, la manera en la cual Dios hace este gran tapiz de diversas maneras, hilos, ustedes saben que cuando se hace un tapiz, los hilos se entretejen, los colores, se cruza para allá, se da media vuelta, se da un triple nudo, después se vuelve al inicio, y de verdad cuando ustedes vean cómo se hace, cómo se teje con un telar, con otros tipos de máquinas, uno se sorprende, ¿no? Como las grandes telas, las fibras se mezclan y te da un gran tapiz hermoso. Imagínate de qué manera, de qué magnitudes es el plan de Dios que ha logrado hacer todo esto. 40 autores de diversas épocas en un periodo de más de 1500 años, dando esta revelación inspirada por Dios. Por eso un comentarista dijo, que esta multiforme sabiduría nos da ideas de intrincación, de complejidad y de gran belleza. Es como un gran artista, un gran diseñador, que no tiene igual. Con los, con los niños estábamos enseñando acerca de los decretos de Dios. Podemos decir que Dios
cumplió cierto plan en el Éxodo, cumplió cierto plan en la época de los jueces, cumplió cierto plan en el Nuevo Testamento, y a nuestro parecer pueden haber muchos planes. Incluso de manera personal podemos decir, Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida, ¿no? Pero si vamos al hecho, hay un solo plan. Hay un solo plan. Ese es el plan eterno, a lo que nosotros conocemos como el decreto de Dios. Y es lo que los niños están aprendiendo esta semana. Aprender que el decreto de Dios es inalterable, incambiable, sapientísimo, porque pues imagínense, nadie lo pudo haber concebido. El apóstol Pablo nos dice, el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Por lo cual pido, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Después de decir que ha padecido por causa de Cristo, para llevar este mensaje a los gentiles, para explicarles que son un solo pueblo, que ya no tienen que sentirse eludidos ni discriminados por los judíos, ni sentirse menos personas que ellos, ni que ellos tampoco menosprecien a otros de otros pueblos que lleguen a creer, porque imagínense si los judíos tenían su orgullo por causa de los mandatos y de la ley, los griegos también. A la sociedad griega se le conocía como pues los intelectuales, ¿no? Los grandes pensadores, y los mismos griegos tachaban a los restos de otros pueblos como ignorantes. Entonces, esto nos lleva, imagínense, a quitar todo prejuicio, toda discriminación y a recibir a todo creyente por igual. Y el apóstol Pablo dice, ahora ustedes ven mi condición, yo estoy preso en una casa en Roma, pero no se desanimen por lo que me ven pasar, que esto no sea motivo de desánimo. Uno puede decir, sí, es que el apóstol Pablo se preocupa y no quiere que nos desanimemos. Hermanos, el desánimo puede llevar a un problema aún mayor. El desánimo puede causar peleas y divisiones. Si uno recuerda lo que ocurrió en el libro de Números, cuando los espías desanimaron al pueblo, ¿saben lo que pasó? Una matanza. Entonces, lo que puede causar el desánimo, ¿no? Por eso les decía, no se desanimen. O sea, esto les puede incluso llegar a abandonar la fe. No se desanimen por imaginarse que yo estoy preso y que de acá no salgo. Al contrario, yo estoy siguiendo el plan de Dios. Y Dios sigue obrando en sus iglesias. Y dice, ustedes tienen, dice, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, ustedes incluso no necesitan que yo, Pablo, me acerque a ustedes incluso para que Dios les responda más rápido, o que si el pastor está ahí y está de la mano con ustedes. No, tienen a Cristo ustedes. Y cada uno de nosotros tiene un acceso directo a Cristo por la fe, como lo tiene Pablo. Por eso no se desanimen. No se desanimen a causa de mis tribulaciones. Y claro, podemos sentir empatía los unos por los otros, pero este también puede ser un gran problema. El cristiano, si no se afana por sus problemas, hay veces se carga con los problemas de otros, ¿no? En vez de ayudar al hermano a reponerse, llora con el hermano. El hermano ya lo hizo llorar. Sí, hermano, no, ¿qué se va a hacer? No. El hermano viene tranquilo, en paz, al otro hermano, el otro hermano molesto, hermano, esto ha pasado, y el hermano sale molesto también. Dos cabezas molestas. Y el apóstol Pablo lo que dice acá es, no hagan eso, no se desanimen por causa de las tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Al contrario, si te pasa algo, si estás sufriendo por causa del reino, es para gloria. Eso es de honor, de mérito ante los ojos de Dios. Y eso vale para Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia que padecieron injustamente. Sin embargo, Dios fue glorificado a través de sus padecimientos. Y al final la verdad prevalecía, ¿no? Entonces, como conclusión, hermanos, primero entendamos cuán importante
es saber acerca del misterio de Cristo revelado. La Biblia, lo que el Antiguo Testamento de alguna manera estaba oscuro, no se entendía, el Nuevo Testamento le ha dado luz. Lo que los profetas anunciaron se cumple, ¿no? Y la iluminación que da el Espíritu en el Nuevo Testamento. También hemos dicho que Pablo no se adjudica la doctrina, tampoco él dice esto yo lo inventé, esto es algo que se le enseñó el Espíritu de Dios a Pablo directamente como lo fueron con los apóstoles, y que él no se cree dueño de la gracia sino un administrador de ella, como lo debemos de ser nosotros. ¿De qué manera estamos enseñando a otros la palabra? ¿De qué manera cuidamos esta doctrina y el corazón de nuestros hermanos, de las familias en las que estamos enseñando este mensaje? ¿Cómo lo estamos transmitiendo? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Y también, por último, que no debemos de desmayar a pesar de las pruebas. Pruebas vendrán, sí, hasta el final, pero la victoria, aquel que cree en Cristo, ya esa la tiene asegurada. Vamos a orar. Dios, te agradecemos por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por decirnos que de ser extraños, de estar alejados de ti, somos hechos por medio de la fe en Jesucristo, hijos de Dios, un solo pueblo como los judíos. Oramos porque no tenemos nada que envidiar a los judíos en cuanto a herencia y en cuanto a bendiciones o en cuanto a los derechos de ser un hijo de Dios perteneciente al pueblo de Dios. Su historia también tiene que ver con nosotros. La historia de Dios, su plan, su decreto eterno es algo progresivo. Te damos gracias, Señor, porque tú fuiste revelando de poco en poco tu gran plan, de hacernos un solo pueblo, de que en la simiente de Abraham todas las naciones que creyesen en ti serían bendecidas. Te damos gracias, Señor, porque así como Pablo se le confió el Evangelio para enseñarlo, también nos lo confías para poder guardarlo, cuidarlo, defenderlo y administrarlo de la mejor manera. Te damos gracias también, Señor, porque si quizá muchos se sienten excluidos por causa del Evangelio, que no lo vean más así. Jesucristo no excluye a la gente, al contrario, quiere que toda la gente de distintas razas, de distintas procedencias, ¿no?, todos puedan tener libre entrada y acceso a Él por medio del arrepentimiento y la fe en su nombre. Te damos gracias, Señor, por acogernos, por ayudarnos en nuestros momentos de desánimo, a poder afrontar las pruebas con fe, con confianza, Señor, en tu victoria en la cruz del Calvario. Oramos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.